¿Tienes un perrito o gatito en casa? Cuéntanos su nombre y cómo llegó a tu vida. Nos encanta leerte. Y si alguna vez has sentido que un animal entendió tu dolor, tu miedo o tu soledad, esta historia te va a llegar al alma. Suscríbete ahora al canal y dale like al video porque compartir estos relatos puede cambiar vidas. Hoy conocerás la historia de Maya, llamada Lupita en su peor momento. Una madre perruna que vivió el abandono, el maltrato y la pérdida, pero también el renacimiento, el amor y la memoria. Es una historia que duele y sana. A las afueras de un pequeño pueblo del norte, donde las noches son tan frías como el concreto de los patios vacíos, Maya parió a sus 5 cachorros entre basura, latas oxidadas y viejas estructuras de metal. Era un terreno baldío olvidado por todos, menos por ella. Luchaba cada día por mantener vivos a sus hijos. Escarbaba en montones de basura, cruzaba calles peligrosas, se escondía de la gente. No confiaba en nadie. Maya no tenía collar, pero sí llevaba marcas del pasado, una leve cicatriz en la pata trasera, el andar cuidadoso de quien ha sido golpeado antes, y unos ojos que no miraban, pedían. Nunca ladraba, solo observaba en silencio, como si supiera que su voz no importaba. Una mañana, cuando el cielo aún era gris, llegaron. 2 hombres uniformados, con gestos rápidos y poco interés, se acercaron con una vara metálica. Uno de ellos dijo: «Otra más, mira, con crías». Y sin más, la rodearon. Maya no corrió, no podía. Miraba cachorros con desesperación. Uno de los hombres los metió en una caja sucia de plástico, sin siquiera mirar si estaban bien. A ella la jalaban del cuello, mientras sus patas raspaban la tierra. Así llegó al canil. Allí le dieron otro nombre, Lupita. Ya no era Maya, no era nadie. La metieron en una jaula húmeda, separada por un muro de sus cachorros. A veces los escuchaba llorar, pero no podía verlos. Solo su instinto de madre mantenía sus orejas atentas, esperando reconocer cada voz. Los días pasaban con una rutina de olvido, comida lanzada al suelo, agua sucia, ningún contacto humano más allá de gritos o empujones. Pero lo peor no era eso. Lo peor era lo que veía cada mañana. Era temprano, siempre lo era. El sonido del metal al abrirse una puerta avisaba que él había llegado. Un hombre joven, botas negras, rostro sin expresión. Nunca hablaba. Solo accionaba la manguera de alta presión y comenzaba a limpiar. Pero ese día, Lupita vio algo que la rompió por dentro. Del otro lado, del muro donde estaban sus hijos, el agua no era limpieza, era castigo. Los 5 cachorros estaban acurrucados en una esquina, pequeños, temblorosos, dormidos sobre un suelo frío y húmedo. Cuando la manguera los alcanzó, no corrieron. No sabían cómo. El agua los golpeó directo en los cuerpos, sacudiendo sus pequeñas formas como si fueran basura. Uno de ellos, el más chiquito, chilló. El hombre no se detuvo. Desde su jaula, Lupita veía todo. Sus patas se alzaban contra las rejas. Sus ojos estaban desorbitados. Pero no ladraba, no gritaba, no sabía cómo hacerlo. Había sido domesticada al silencio, al sometimiento. Ese fue el primer día que lloró, no con sonido, con el cuerpo. Su cuerpo temblaba entero. Su mirada ya no era solo triste, era desesperada, porque no hay peor prisión que la que te obliga a ver sufrir a quienes amas, sin poder hacer nada. El resto del día, Lupita no comió, no se movió, no durmió. Pero algo cambió. En la esquina más oscura del canil, una voluntaria observó la escena desde lejos. Se llamaba Carmen, y aunque no dijo nada, ese día escuchó un sonido que nadie más oyó. Un aullido sin voz, una súplica muda que atravesó el cemento, el olor y el desinterés. Carmen no sabía aún qué haría, pero algo en esos ojos le cambió el alma. Carmen llevaba apenas 2 semanas como voluntaria en ese canil municipal.
No era rescatista profesional ni tenía una historia heroica detrás. Solo era una mujer de rostro amable y voz pausada, que sentía que algo en su vida necesitaba sentido. Siempre le habían conmovido los animales, pero nunca se había involucrado tanto. Hasta ahora. Ese día, después de ver la escena del hombre con la manguera y los cachorros mojados, algo dentro de ella se quebró. No dijo nada. Nadie lo hacía. Las reglas eran claras: no confrontar, no intervenir. Pero Carmen tenía otra regla interna que comenzaba a empujarla: no mirar para otro lado. Volvió a su casa con la imagen de esos 5 cachorros temblando pegada a los ojos, y con algo más, la mirada de la madre. Esa perra callada, oculta tras los barrotes, que no gritaba, pero suplicaba con el cuerpo entero. Esa noche no pudo dormir. Buscó información, leyó reglamentos, protocolos de rescate, testimonios de otros voluntarios. Todo parecía girar alrededor de lo mismo: indiferencia institucional. Había casos más urgentes, más visibles, más rescatables. Pero para Carmen, esa perra invisible era urgente. Al día siguiente, volvió al canil antes de su turno. Caminó directo hacia la jaula de la madre. Ella seguía en la misma posición, inmóvil. Pero cuando vio a Carmen, algo pasó. Un leve movimiento en la cola, casi imperceptible, como si su cuerpo ya no supiera cómo expresar esperanza. Carmen se arrodilló, metió la mano entre los barrotes, aun sabiendo que no debía hacerlo, y susurró: «Hola, chiquita, te vi ayer, yo te vi». La perra se acercó con cautela. No olía la mano, no la mía, solo apoyó su frente contra los dedos de Carmen. Por un segundo, no hubo abandono. No, solo 2 seres reconociéndose en el dolor. Carmen pidió hablar con el encargado del canil. Era un hombre mayor, de rostro cansado y mirada evasiva. Le explicó que quería llevarse a esa madre y a sus 5 cachorros. El hombre sonrió sin humor. ¿Esa? ¿La Lupita? ¿Y sus críos? ¿Están medio enfermos? Mejor dejarlos ahí. No creo que aguanten mucho». Pero Carmen no se movió. «Los quiero llevar hoy». El tono firme, inusual en ella, desconcertó al encargado. Tras unos minutos de trámite y burocracia, accedió con un encogimiento de hombros. Si los quiere, son su problema. El problema era que no era tan fácil. Cuando Carmen fue hacia la jaula, encontró al hombre de las botas negras justo saliendo de la zona de los cachorros. Llevaba una manguera aún goteando. «¿A dónde vas con esa perra?», preguntó con tono áspero. «A casa, y con sus hijos». «No puede». «Ya firmé los papeles», respondió Carmen sin alzar la voz, pero sin retroceder. El hombre bufó, dio media vuelta y se fue. Carmen respiró hondo por primera vez en horas. Metió a la madre, Maya, aunque todavía no lo sabía, en una jaula acolchada con mantas. Luego fue por los cachorros. Uno a uno los secó con una toalla. Estaban desnutridos, asustados, frágiles, pero vivos. Esa tarde, en su pequeño auto, Carmen manejó con el corazón latiendo fuerte. Atrás, en silencio, una familia comenzaba a sanar. No sabía cómo lo haría, no sabía si estaba preparada, pero había tomado la decisión más importante de su vida: convertirse en refugio para los que nadie veía. El primer día en casa fue un caos sereno. Carmen había preparado un pequeño espacio con mantas, platos de agua fresca y algo de comida húmeda. Todo estaba limpio, pero lo más importante, había silencio, calor y respeto. Apenas llegó, la madre perruna recorrió el lugar con pasos lentos. No comía, no bebía, solo buscaba a sus hijos. Carmen los colocó uno a uno sobre una alfombra gruesa, y allí ocurrió algo que ninguna foto podría capturar. La madre los olió, los lamió y, por primera vez en mucho tiempo, se tumbó a su lado, en paz. Durante horas no se movió, solo los miraba dormir. Carmen se sentó cerca, sin tocar, solo observando. Aún no sabía su verdadero nombre, solo sabía que esa perrita
que había aprendido a callar, a no mirar, a no esperar, estaba volviendo a sentir. Y en ese pequeño rincón de su casa, con la ventana abierta y el sol entrando suave, Carmen presenció el acto más poderoso de todos. Una madre reclamando su rol con dignidad, con ternura, con todo lo que le habían negado. Los cachorros, aún débiles, comenzaron a mostrar signos de alivio. Ya no temblaban al menor ruido. Uno de ellos, el más pequeño, tenía los ojos más expresivos. Carmen lo llamó Benito, sin saber que ese nombre quedaría para siempre. A la noche, Maya se acercó al plato de comida. Comió poco. Luego se acostó junto a Carmen. Por primera vez, se permitió cerrar los ojos. A los 3 días, mientras Carmen acariciaba con suavidad el cuello de Maya, notó algo bajo el pelo apelmazado. Era una plaquita diminuta, oxidada, casi invisible. Con cuidado la limpió y leyó algo que la hizo detenerse. Maya, no Lupita, no número 47. Maya, ese era su verdadero nombre. Carmen la miró a los ojos y susurró: entonces, tú eras alguien querida por alguien. Esa noche Carmen no pudo dejar de pensar en esa plaquita. ¿Quién había sido Maya antes del abandono? ¿Por qué había terminado sola en un terreno baldío? Empezó a investigar, revisó publicaciones viejas, foros locales, grupos de mascotas perdidas. Nada. Pero una semana después, un posteo viejo apareció. Era de hace más de un año. Un señor mayor, de bigote blanco y ojos suaves, posaba junto a una perra idéntica a Maya. El mensaje decía: busco a Maya, mi compañera. Si alguien la ha visto, por favor avísenme. Soy Guillermo, de la calle Los Álamos. El corazón de Carmen se apretó. Siguió la pista. Descubrió que don Guillermo había fallecido meses después de publicar ese mensaje. Murió, solo, sin haber vuelto a ver a Maya. Pero tenía un nieto, Esteban, un joven reservado, docente de primaria, que había quedado a cargo de la casa de su abuelo. Carmen se contactó con él. Cuando le mostró la foto actual de Maya, Esteban no pudo hablar. Se le llenaron los ojos de lágrimas. «Esa es ella», dijo con voz entrecortada. «Mi abuelo la adoraba. Nunca superó su desaparición. Yo creí que estaba muerta». Carmen le explicó todo: el abandono, el canil, el rescate. Esteban se ofreció a visitarla. No quería forzar nada, solo verla. Cuando Maya lo vio entrar, algo en ella se activó. No corrió, no ladró, pero su cuerpo se tensó, como si intentara recordar. Esteban se arrodilló, le habló con el tono suave que su abuelo usaba. Y entonces Maya se acercó y apoyó la cabeza en su rodilla. No era un reencuentro total, era un reencuentro a medias, pero suficiente para saber que, al menos, una parte de su historia no se había perdido. Desde aquel reencuentro con Esteban, algo en Maya comenzó a cambiar. Ya no era solo la madre protectora, ni la perrita temerosa que se acurrucaba en silencio. Empezó a caminar con más seguridad por la casa, a mirar por la ventana, a dormir sin sobresaltos. Era como si, poco a poco, el mundo dejara de ser amenaza y volviera a ser hogar. Esteban visitaba con frecuencia, no forzaba nada, traía pequeños juguetes, se sentaba en el suelo, hablaba con Carmen, observaba a los cachorros, leía en voz alta cuentos infantiles, y uno de los cachorros, Benito, siempre se acercaba a escucharlo. «Creo que tengo un público fiel», decía Esteban riendo. Benito se volvía más sociable, curioso y sensible con cada día que pasaba. Siempre estaba pendiente de su madre, pero también de Esteban. Lo seguía con la mirada, lo esperaba en la puerta. Carmen lo notó y lo entendió sin palabras. «Te eligió», le dijo un día a Esteban. Él sonrió, pero no respondió. Mientras tanto, los demás cachorros crecían. Carmen, con cuidado y respeto, empezó a buscar familias que pudieran adoptarlos. No fue fácil. No todos entienden lo que significa recibir a un animal que viene de una historia así. Pero poco a poco, 3 de ellos encontraron hogares responsables.
Maya los acompañó hasta la puerta, los olió y los dejó ir. Como si entendiera que ya estaban listos, quedaban Benito y otro más independiente, que también terminaría siendo adoptado por una familia amiga de Carmen. Al final, solo quedaron Maya y Benito, y un vínculo nuevo, Esteban. Un domingo por la mañana, Esteban llegó con una libreta en la mano. Se la mostró a Carmen con timidez. No sé si es una locura, pero he estado escribiendo algo. Era un borrador de cuento infantil, ilustraciones simples, frases delicadas, pero potentes. Se titulaba Maya, la mamá que nunca dejó de amar. El relato contaba con ternura una versión adaptada de lo vivido. El abandono, el canil, el reencuentro, el valor del silencio que habla más que 1000 palabras, el amor maternal, el respeto por el dolor ajeno. Carmen lo leyó en silencio. Al terminar tenía los ojos mojados. No es una locura, le dijo. Es lo más necesario que he leído en mucho tiempo. Con el tiempo, Esteban publicó ese cuento. Lo imprimió de forma artesanal y comenzó a leerlo en escuelas. Maya lo acompañaba. Se sentaba tranquila en un rincón del aula mientras los niños escuchaban atentos. Algunos se acercaban a acariciarla después. Otros lloraban en silencio, pero todos entendían. Porque el dolor contado con honestidad transforma. Maya se convirtió, sin que nadie lo planeara, en una figura querida en el barrio. La gente la saludaba, la reconocían, la invitaban a eventos escolares. En cada visita, Benito iba con ella. Era su sombra, su hijo, su guardián. Carmen los miraba desde atrás, sin necesidad de intervenir. Ya no era su historia, era la de ellos. Un día, una niña pequeña se acercó a Maya y le dijo al oído: «Yo también extrañé a mi mamá cuando se fue. Gracias por entenderme». Y Maya, sin hacer ruido, apoyó su cabeza en el regazo de la niña. Con el paso de los meses, Maya se convirtió en algo que Carmen nunca imaginó. Una especie de embajadora silenciosa del amor y la resiliencia. Nunca ladraba. Nunca exigía, solo estaba presente, y eso bastaba para tocar el corazón de quien la viera. Cada semana, Esteban la llevaba a una escuela distinta. Al principio eran pequeños grupos. Luego comenzaron a pedirle que visitara otras ciudades cercanas. El libro se multiplicaba, fotocopiado, leído en voz alta, ilustrado por los propios niños. Algunas maestras decían que nunca habían visto a sus alumnos tan atentos, tan conectados, y Maya siempre ahí, sentada al lado, observando con su mirada noble, con Benito recostado junto a sus patas. Un día fueron invitados a un acto escolar más grande, un festival de lectura donde Maya y Benito serían presentados ante más de 100 personas, entre niños, familias y docentes. Carmen los acompañó. No dijo mucho, como siempre, pero al ver a Maya caminar lentamente por el escenario con la cabeza en alto, sintió algo que no se puede describir con palabras. Esteban leyó el cuento una vez más. Los niños escuchaban en silencio, y cuando terminó, ocurrió algo inesperado. Un aplauso largo, cálido, sostenido. No era un aplauso por un número artístico, era un reconocimiento, una sanación colectiva. Maya, acostumbrada al silencio del abandono, al sonido del agua golpeando el concreto, a las puertas que se cierran, ahora oía otra cosa: vida, respeto, gratitud. Carmen escribió en su diario: «Hoy entendí que hay heridas que no se borran, pero pueden dejar de doler cuando se les da sentido». Los años pasaron. Maya envejecía con dignidad. Su caminar era más lento. Dormía más, pero nunca perdió su esencia. Ni su vínculo con Benito, ni su conexión con Esteban, ni el amor silencioso de Carmen. Cada tanto se la veía acostada en el jardín, con la cabeza levantada, como si escuchara algo más allá, como si el alma de don Guillermo pasara a saludar, como si recordara las calles donde fue feliz y luego las jaulas donde sobrevivió.
Una tarde de otoño, Carmen notó que Maya no se levantó para comer. No había señales de dolor, solo un cansancio distinto. Se tumbó junto a ella, la acarició con la misma ternura del primer día y le susurró: «Todo está bien, Maya. Tus hijos están bien. Tú estás en paz». Maya cerró los ojos, respiró profundo y se quedó quieta. No hubo llanto inmediato, solo silencio. Benito apoyó su cabeza sobre el lomo de su madre y se quedó así mucho tiempo. Esteban llegó más tarde. Nadie necesitó decir nada. La enterraron en el jardín, bajo un árbol grande. Pusieron una pequeña piedra con su nombre: Maya, madre, sobreviviente, luz. Desde entonces, cada vez que alguien visita la casa, Carmen les cuenta la historia. No con tristeza, sino con orgullo, porque Maya fue mucho más que una perra abandonada. Fue símbolo, fue puente, fue maestra. El libro de Esteban fue publicado por una editorial solidaria. Se distribuyó en escuelas. Algunas personas comenzaron a escribir cartas agradeciendo por haber contado la historia. Benito sigue con Esteban. Camina con su misma calma. Se detiene ante cada niño como si los conociera. Y a veces, al caer la tarde, mira hacia el árbol del jardín. Se queda allí quieto, como recordando, porque algunas historias no terminan, solo descansan y dejan huellas que el tiempo no borra.